Son las 4:32 en España, son las 9:32 en Lima y damos inicio a este Industry Talk, donde tenemos el gusto de contar con el profesor Alberto Espelosín. El profesor Alberto Espelosín es un Global Market Strategist, es el gestor del fondo de Pangea, perdón, y también es profesor de finanzas del ESADE en Barcelona. Tiene 25 años de profesor y aproximadamente 25 años como gestor de fondos. La estructura de este Expert Insight será que Alberto Espelosín nos dará su visión sobre lo que él está viendo en los mercados, el impacto que está teniendo este nuevo tipo de ordenamiento o quilombo mundial, como le gusta llamarlo a él. Cualquier pregunta sobre temas técnicos que no hayan entendido, les ruego que me lo manden a mí por chat. Y luego al final abriremos turno de preguntas. La exposición de Alberto va a durar aproximadamente entre 25 y 30 minutos. Y sin más, le doy la palabra a Alberto. Muchísimas gracias, Alberto. Dime en el momento que quieres que te comparta la pantalla. Perfecto, podemos empezar cuando queráis. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días. Estoy aquí desde España y lo que voy a intentar es explicaros cómo veo el mercado. Yo básicamente soy un gestor de fondos de inversión flexible que puede decidir invertir o no invertir en el mercado con una exposición que va desde el 0% en bolsa hasta el 140%. Por tanto, tengo que utilizar la macro para determinar cuál es mi nivel de inversión o mi nivel de riesgo que quiero tener. Es imposible que después de esta reunión tengamos claro qué nos va a pasar, porque estamos viviendo una cosa que nunca habíamos vivido. Pero para mí es muy importante, antes de explicaros qué es lo que pienso del mundo, o cómo lo veo, qué puede suceder, que entendáis también muy bien qué es lo que pensaba yo antes de que pasara el coronavirus. Por lo tanto, yo creo que no hay nada mejor que para explicar lo que es la portada de la última presentación que hice antes de que existiera el coronavirus. Y antes de que existiera el coronavirus, esta era la presentación que hacíamos a inversores. Si podéis ver todos, lo que intenté fue, basándome en la serie de Netflix de Stranger Things, pues poner a dos mundos. Había unos niños que van en bicicleta escapando de ese monstruo que es Demogorgon, y hablábamos de un mundo imaginario por arriba y un mundo por abajo. Y el mundo en el que llevamos viviendo desde la crisis de Lehman Brothers, básicamente es un mundo que para mí es bastante artificial, porque es un mundo que se ha basado, y recordar siempre que toda la conferencia, lo que voy a estar hablando es desde el punto de vista de alguien que vive en la Europa occidental, ¿vale? Y vive dentro de una globalización. Pero realmente lo que hemos hecho desde la crisis de Lehman Brothers en el mundo es seguir imprimiendo billetes de forma ilimitada por parte de los bancos centrales para poder seguir manteniendo el estado de bienestar que tenemos en Occidente. Un estado de bienestar que es realmente duro. Por lo tanto, en la parte de arriba, lo que vemos es que los bancos centrales han estado imprimiendo dinero para solucionar cualquier tipo de crisis. La deuda ha pasado de las familias a los estados, y cuando un banco central imprime billetes de forma ilimitada, al final lo que sucede es que se van formando pequeñas burbujas. Y esas burbujas que se van formando lo hemos visto durante los últimos años en algunas ciudades prime de Europa, Estados Unidos, en el mundo de real estate, y donde hemos visto la mayor burbuja de todos los tiempos es en la renta fija. En la medida en que hemos necesitado, o los bancos centrales han puesto los tipos de interés al 0% para que pudiéramos vivir soportando la deuda que acumulamos para vivir en un mundo globalizado. Porque si tuviéramos los tipos de interés que corresponden a nuestra solvencia, probablemente pues, muchos países occidentales pues, tendrían problemas muy, muy serios, ¿no? Al final, un tipo de interés al 0% pues, es la máxima expresión de lo que es una burbuja. Y ese reconocimiento al trabajo es cero, básicamente porque no remuneras el ahorro. Pero el mundo está diseñado para los que tienen pasivo. El mundo está diseñado básicamente para soportar ese pasivo que es el estado del bienestar occidental. Ese mundo de tipos de interés cero necesario antes del coronavirus creó ese escenario de Tina, ese bullish o ese toro que he puesto, que son un poco la gente alcista en bolsa. Lo que hemos hecho, lo que ha hecho todo el mundo, es decir, there is no alternative, ¿no? Como no hay una alternativa porque los tipos de interés están al 0%, ha habido millones y millones de inversores que se han movido hacia la renta variable. Y se han movido hacia la renta variable probablemente sin asumir que cuando la renta variable cae, bueno, pues tiene caídas del 30-40%. Por
porque ellos realmente decían, tenemos tipos de interés al cero, tenemos que coger mucho más riesgo. Y por eso se produce esa expansión del PER. Por eso pongo en el mundo de arriba, pongo ese cohete, que el PER es el multiplicador que tenemos que aplicar a los beneficios para determinar cuál es el precio de un índice. El precio del Standard & Poor's 500 en Estados Unidos es igual al PER por el beneficio por acción que generan las compañías de ese índice. Y ahí se produjo una expansión de PER muy importante y básicamente la subida de la bolsa se concentró además en una serie de compañías muy en concreto que eran las FAN, Facebook, Amazon, Netflix, Google, que son compañías que han cogido una cuota de mercado increíble durante los últimos 15 años con muy poca regulación y con una laxitud impositiva sin precedentes. De hecho, durante esta crisis post-coronavirus, el índice FAN ha subido un 8,5%. Es decir, para estas compañías no existe la debacle bursátil, ni muchísimo menos. Es un dato que primero que os quiero decir. Las FAN han subido un 8,5%. De hecho, tenemos compañías como Amazon en máximos. En el mundo de abajo, que es el mundo para mí importante, ¿y por qué digo que es importante? Porque es el mundo que determina cómo vamos a vivir los próximos 20, 25 años, venía determinado por una serie de cosas. Básicamente teníamos a los bajistas que estaban manifestados en ese oso bajo el síndrome FOMO, que es el Fear of Missing Out, es el miedo a quedarse fuera, porque si no inviertes en renta variable y los tipos están al cero, te pierdes el festival. En el mundo de abajo las deudas se pagan, por eso ahí tenemos esa mano que paga los billetes. En el mundo en el que estamos nosotros hoy en día puedes tener una forma de deuda ilimitada en la medida que los tipos de interés como están al cero, al final las deudas no se pagan y como la deuda pertenece a los bancos centrales, a los gobiernos, pues las van rolando de forma sistemática. Tenemos un estado de bienestar que cada vez es más complicado de llevar hacia adelante. Tú puedes tener un estado de bienestar maravilloso como tenemos en Occidente, pero al final tienes que generar los recursos suficientes en un mundo globalizado para poder pagar ese estado de bienestar. Si no, lo tienes que financiar con deuda o con déficit público. Se estaba produciendo desde hacía 10 años una descompensación tremenda que yo le llamé en muchos artículos el quilombo mundial. Básicamente había una descompensación muy importante entre capital, trabajo y Estado, que son los tres actores dentro de la economía. El capital global se estaba viendo beneficiado, estaba en el mejor de los mundos. Básicamente tenía los tipos de interés al 0%, capturó toda la globalización, nuevos mercados para invertir, bajos impuestos, bajas amortizaciones. En cambio, el factor trabajo, la proporción de salarios sobre PIB, sobre el Producto Interior Bruto en el mundo occidental está en niveles mínimos y el factor trabajo está amenazado por todos los sitios. El factor trabajo está amenazado por el envejecimiento poblacional, está amenazado por la digitalización que sustituye al factor trabajo, está amenazado por la globalización de salarios porque hay una descompensación de salarios en el mundo muy importante que el capital produce en otros sitios más barato y también está amenazado por esa diferencia entre fiat currencies y not fiat currencies. Las divisas que no son fiat, es decir, los países que no están fuera de lo que es dólar, euro, yen, franco suizo, libra esterlina, bueno, pues tienen que devaluar. Al devaluar, lógicamente, hacen que sus fábricas sean más competitivas. Por lo tanto, meten presión a los trabajadores del mundo occidental. Por lo tanto, esta descompensación entre capital y trabajo, lo que hizo el Estado fue meter deuda para que el factor trabajo no se radicalizara. Aún así, el factor trabajo se radicalizó en Europa, básicamente con la entrada de nuevos partidos políticos que se ha visto en Francia con Mélenchon y con Le Pen, la extrema derecha extrema izquierda en España con Vox y con Podemos, Salvini Di Maio en Italia, pero al final es todo lo mismo, es la manifestación del descontento que tiene el factor trabajo en un mundo globalizado. Y si lo miramos en bolsa, en los mercados financieros, también desde el año 2008, post-Lehman, hasta el coronavirus, también ha existido una descompensación muy importante de beneficios empresariales dentro del capital. Dentro del capital, las grandes compañías que son de farma, tecnología, alimentación, son compañías que han capturado la globalización. En cambio, aquellos sectores más afectos a políticas monetarias han tenido caídas del 40-60%, como son bancos, materias primas, petróleo, y luego aquellas compañías amenazadas por Internet, como pueden ser los retailers o las compañías de telecoms, que han caído un 20%. Por lo tanto, esto es un poco lo que teníamos antes de Lehman. Y yo lo definía muy bien con la bruja que tenemos ahí dibujada con las 3Ds, porque antes de que tuviéramos el coronavirus, el mundo estaba cimentado en lo que estamos hablando, estaba cimentado en una deuda sin precedentes a nivel mundial para financiar un estado de bienestar y una globalización que es insostenible. Y esa bruja de las 3D se manifestaba en demografía, deuda y deflación.
que son los 3 grandes retos que tenemos por delante. De repente empiezan a llegar noticias de China y aparece un coronavirus, aparece una pandemia. Y esto realmente es un shock externo. Y cuando te pilla un shock externo como este, tienes que ver cómo son los cimientos de tu economía. Y si tu economía ha estado cimentada durante los últimos 10 años en un volumen de deuda y en una subvención sistemática por parte de los bancos centrales, imprimiendo billete para que tú pudieras vivir en un estado globalizado y que envejecía muy rápido, pues automáticamente todo se desmorona. Y si además ese coronavirus provoca una cosa que nunca se ha producido en la historia de la economía, que es un triple shock, automáticamente todo se cae como un castillo de naipes. Miren, yo no quiero que ustedes tengan una visión positiva o negativa después de lo que voy a decir. Yo procuro ser lo más realista posible desde el punto de vista macroeconómico para que cada uno determine los niveles de riesgo que quiere tomar. Lo que estamos viviendo y lo que somos espectadores nosotros es de un triple shock de oferta, demanda y financiero. Y esto jamás ha existido en la historia de la economía, ni en el 29, en la Segunda Guerra Mundial, ni en el año 87. Cuando tú tienes la oferta cerrada, cuando tienes la demanda confinada en casa, como la tienes en Europa y en algunos países, y cuando además en los mercados financieros han tenido de repente un tsunami que se ha caído en bloque, tú tienes un problema muy, muy importante. Y lo que han hecho ha sido hacer la primera medicina que pueden poner, que no existe otra medicina. Lo que han hecho los bancos centrales básicamente ha sido volver a inyectar dinero. Para que se haga una idea, la Reserva Federal va a inyectar en un mes y medio lo que inyectó durante 7 años, desde la crisis de Lehman Brothers hasta el año 2015, cuando su balance se quedó parado, porque básicamente no existe otra alternativa en el corto plazo. Vamos a pasar de tener un mundo que es de hacer quantitative easing a un mundo que es de social quantitative easing, porque cuando tú eres un gobernante y tienes a toda la demanda confinada en casa, sin poder trabajar, sin salarios y la oferta la tienes parada, tienes un problema de unas dimensiones increíbles que se van a manifestar en unas cifras de Producto Interior Bruto que jamás habremos visto ninguno de nosotros. Y automáticamente el Estado tiene que tomar medidas, uno, para aguantar el mercado financiero, que es lo que están intentando hacer todos los bancos centrales, y que se produzca esa cierta sensación de efecto de riqueza, pero realmente mercados financieros tienen muy poca gente en la población, un 1% de la población. El 99% restante está pendiente de que su puesto de trabajo pueda ponerse en funcionamiento otra vez y tenga un salario otra vez. Por lo tanto, en Europa estamos traspasando todos los tipos de límites que hemos hablado en términos de política monetaria y estamos empezando a hablar de rentas básicas universales, aunque sean de manera transitoria para ayudar a la demanda. Por lo tanto, probablemente lo que vamos a ver a partir de ahora, después de este triple shock, al cual se ha añadido un shock adicional, podríamos decir que eso es un double black swan, ¿no? Un doble cisne negro. Se ha aparecido otro shock energético con la caída del precio del petróleo, que hoy está cotizando por debajo de los $19, es que todos tenemos que tomar estas medidas para intentar salir adelante, pero en un mundo que si antes estaba dominado por la demografía, la deuda de deflación, ahora va a ser todavía mucho más profundo. Por lo tanto, el escenario más normal en los próximos 10 años es que los tipos de interés al cero sigan de forma sistemática. Lo que va a pasar también es que probablemente esto sea un pequeño toque de atención a la globalización. La globalización no se va a parar ni muchísimo menos, va a seguir avanzando a la velocidad que va, pero probablemente también la gente se vuelva mucho más proteccionista y se vuelva mucho más... tenemos que empezar a producir ciertas cosas dentro de nuestros países para no quedarnos desabastecidos. Todo el tema de fabricar, por ejemplo, just in time, también esas cosas, vamos a hablar un poco más de lo que son tener algo más de stocks. Y a nivel europeo o aquellos sistemas monetarios que no están basados en una única bandera, como pasa en Estados Unidos, en Inglaterra o en otros países, que en Europa, que somos una comunidad como de primos o una comunidad de conocidos, pues se va a poner en cuestionamiento la situación de Europa, que como veis, cuando se ha intentado aprobar el paquete de medidas en Europa, que al final se aprobó un paquete de medidas de 500.000 millones de euros, pues ha habido ciertas dificultades, ¿no? Porque la gente no quiere mutualizar la deuda. Es decir, no todo el mundo se quiere hacer responsable de las deudas, sino que, oye, que cada uno pida la deuda que quiere y luego ya lo irá pagando, aunque luego no lo pague porque los tipos de interés son al 0%. Pero se ha visto esa diferencia entre el norte y el sur, básicamente entre los que ahorran y los que no ahorran dinero. Pero, lógicamente, todo esto pondrá el ojo en decir, bueno, cuán débil es Europa o no. Evidentemente, esto también va a hacer que el valor del dinero, pues empecemos a pensar cómo es el valor del dinero, ¿no? Cuando estamos hablando que la Reserva Federal
como por arte de magia puede decir inyecto 4 trillones de dólares, el viernes hizo un programa de 2,3 trillones de dólares, eso, señores, es dinero que se crea del aire. Se crea básicamente como consecuencia de que tú tienes una fiat currency y tienes la confianza de vivir en un sistema democrático y que esa divisa todo el mundo se financia en ella. Pero eso es crear masa monetaria, no con un respaldo físico detrás como antes era el oro. Es básicamente la confianza de ser sociedades estables y democráticas. Por tanto, una lección muy importante post-coronavirus es que tenemos que tener, tanto en Europa como en Estados Unidos y en todos los sitios, sociedades menos radicalizadas para evitar que se ponga en cuestionamiento esta bendición que tenemos de poder emitir dinero y solucionar cualquier crisis, de utilizar esta manguera de liquidez para solucionar todos los problemas. Pero evidentemente la gente se va a plantear que cuando tú eres capaz de imprimir de forma ilimitada, el valor del dinero de forma silenciosa se va devastando. Y al final otras formas de dinero van a ser, se van a poner de moda. El concepto del oro lo está haciendo muy bien porque básicamente la gente piensa que el oro es dinero. Yo también soy de los que piensa esto, pero lo que son activos reales, lo que son bienes raíces que siempre van a estar durante los próximos 20 años ahí, son cosas que la gente va a apreciar mucho en comparación con lo que son simplemente papelitos que generan los bancos centrales. Todo esto que han hecho los bancos ha tenido su primer impacto en los mercados financieros, porque la bolsa no lo ha hecho, igual que ha tenido una caída muy, muy importante. El Standard & Poor's 500 tuvo una caída de máximo a mínimo del 35%, pero ya ha recuperado un 30%. ¿Vale? No es lo mismo bajar un 35 que subir un 30. Para bajar un 35 y recuperar el máximo teníamos que irnos a niveles, recuperar un 54, hemos recuperado solamente un 30%. En el caso de Europa nos está costando recuperar mucho más, pero también hemos tenido desde niveles mínimos, cuando caímos un 48%, lo que hemos hecho ha sido pues, subir pues, un 30% desde mínimos, pero estamos bastante lejos todavía de esos niveles máximos. El mercado de renta fija, que era el más peligroso, ese se ha estabilizado muchísimo. Todos los ETFs de high yield, todos los ETFs de investment grades, de esa renta fija que mucha gente ha comprado porque daba algo en comparación con los tipos cero de los gobiernos, pues todos esos productos han caído un 24% aproximadamente y han recuperado prácticamente un 80% de la bajada. Porque los bancos centrales han hecho otra cosa, que es decir, yo imprimo billetes para dar estabilidad al mercado y compro todos los bonos, además de dar ayudas específicas a las pequeñas compañías, a la gente que está en casa sin poder abrir sus propios negocios. Además de todo eso, vamos a comprar directamente deuda. Y esa elegibilidad del tipo de deuda que puede comprar, que a veces están comprando deuda de menor categoría. Y de hecho la Reserva Federal el viernes anunció que compraría bonos high yield. Los bonos high yield, os recuerdo que como vimos en un mundo de tipos de interés cero o negativos, el tener algo que se llame high yield está bien, pero los high yield son los junk bonds, ¿no? Que básicamente son los bonos basura. Pero básicamente esto lo hacemos para mantener la sociedad razonablemente tranquila. Cuando el mundo se abra, y en términos de pandemia soy especialmente optimista, porque sí o sí saldremos de esta, no sé si será 2 semanas, 3 semanas. Yo llevo ya en mi casa metido prácticamente desde el día, sí, hago un mes ahora sin salir de casa. Probablemente tarde 3 semanas más en salir, pero al final saldré. El principal problema que tenemos es llegar a noviembre o diciembre y cuanto antes tengamos una vacuna para el segundo rebrote, porque lógicamente lo normal es que tengamos segundos rebrotes y lo que hay que intentar es que el coronavirus no mute a otra forma, ¿no? Pero yo creo que en este aspecto estamos ya curvando clarísimamente. Veremos a ver si estos experimentos de ahora de abrir ciertas industrias, como está pasando en España, provocan una segunda ola de contagios o no. Pero en fin, desde el punto de vista de pandemia, yo creo que lo peor clarísimamente lo hemos pasado. Pero lo que tengo clarísimo es que cuando salgamos los próximos 18 meses, lo que vamos a ver son tasas de paro que jamás hemos visto, déficit públicos importantísimos y vamos a ver al factor trabajo sufriendo muchísimo, a su vez que muchas compañías quedándose por el camino. Por lo tanto, sí o sí, durante los próximos 18 meses prepárense para tener la mente concentrada en 2 situaciones. Uno, ser capaz de asumir durante 18 meses que vas a ver el PIB de Europa caer en torno a un 6-7%, ver cómo el PIB de Estados Unidos cae en la misma proporción, ver cómo el déficit público se puede ir a niveles del 10-11% o 12%. Cuando hablamos de déficit público en el 10-12%, daros cuenta que estamos hablando por primera vez en la historia de déficit públicos del 10-12% con tipos de interés al 0%. Recordad que una de las partidas de gasto que incluye el déficit público es el pago de intereses de la deuda, pero ahora con tipos cero incluso vamos a tener déficit del 10 porque en las tasas de paro
probablemente se vaya a niveles del 20% en España y por encima del 12-13% en Estados Unidos de forma muy, muy clara. Y todo esto va a hacer que uno sea muy difícil que vaya digiriendo estas cifras, pero por otro lado tenemos al mundo financiero y en el mundo financiero de una forma u otra tenemos que intentar descontar hasta qué punto el mercado financiero ha descontado esta situación o no. Y aquí es muy, muy importante que vamos a tener que jugar con dos estadios, la macroeconomía y el mercado financiero. Por tanto, en este lado no vamos a ver cifras probablemente normalizadas hasta mediados del año 2021, año 2022. O sea, las cifras, volveremos a ver cifras normalizadas. Toda esta típica discusión de si recuperaremos en V, en W, en L, en U, yo creo que es un poco absurdo. Ya desde antes del coronavirus veníamos creciendo sistemáticamente menos por toda esta parte del mundo de abajo que os he enseñado anteriormente, porque la deuda, lógicamente, es un lastre para el crecimiento económico a nivel mundial. Y lo que vamos a ver, bueno, pues es que tenemos que distinguir estos dos aspectos y en el mundo financiero tenemos que jugar con tres planos. El primer plano es el espacio-tiempo, que volveremos a tener beneficios empresariales normales. Tendremos que determinar qué multiplicador aplicamos a los beneficios y tendremos que determinar qué es la vuelta a la normalidad, porque psicológicamente la vuelta a la normalidad es muy importante determinar lo que es en la vuelta a la normalidad en la vida real y en el mundo financiero. Mira, para mí la vuelta a la vida normal sea volver a salir a la calle, ir en bicicleta e ir con mis amigos a cenar. Eso es una vuelta a la normalidad, no voy a hacer nada distinto a lo que hacía antes. La cuestión es si en el mundo financiero volver a la normalidad significa que volver al 3.500 del S&P 500, del Standard & Poor's, esa era la valoración normal de la bolsa o no era la valoración normal de la bolsa. Y aquí es donde puede estar el truco del mundo financiero, porque probablemente el mundo que estábamos viviendo antes era un mundo bastante exuberante en términos de valoración. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que tener un poco de cuidado. Los participantes en el mundo financiero básicamente lo que intentan buscar es algo de rentabilidad. Durante los últimos años, con tipos de interés al 0%, hemos visto cómo los activos reales, lo que son redes de electricidad, redes de telecomunicaciones, parques fotovoltaicos, parques eólicos, todos han subido de precio, básicamente porque todo el mundo estaba en modelo searching for yield. Es decir, todo el mundo estaba intentando buscar algo de rentabilidad frente a la inversión más segura que es el bono del Estado. Cuando tú tienes una curva de tipos de interés entera en negativo, como en Alemania, la gente ¿cómo no va a comprar Deutsche Telekom que pagaba un dividendo del 4,5%? ¿O cómo no va a comprar un parque eólico con una rentabilidad del 6%, cuando antes se transaccionaba al 12%? Por tanto, esa demanda de activos reales va a seguir existiendo en el medio o largo plazo, porque de aquí va a haber grandes ganadores o grandes perdedores, como lo hay hoy en día en los participantes en el mundo financiero. Hoy en día, la gente que ha estado antes del coronavirus manteniendo niveles de inversión en bolsa del 100%, solamente probablemente tenga que esperar 2 o 3 años a recuperar la inversión. En cambio, quien haya tenido una percepción del mundo más sensata y haya ido con cierta dosis de prudencia o intentando evitar errores financieros graves y ha acumulado liquidez, tiene una oportunidad fantástica para comprar en determinados niveles. Y creo que eso es lo que hay que hacer, intentar, por un lado, asimilar todos esos problemas macroeconómicos y de cifras, y por otro lado, tener la cabeza fría para decir, señores, si el mercado vuelve a caer, tenemos una oportunidad muy buena para invertir. Daros cuenta que la primera caída que tuvimos, tipo año 29, tipo año 87, que fue una caída en seco, en picado, es como consecuencia del mundo que hemos creado, ese mundo de algoritmos, ese mundo de liquidez, de esa orgía de liquidez que influye en los mercados financieros. Toda la gente que vendió en la primera oleada es gente que vende forzada. Toda la gente que hace opciones, toda la gente que salió de la gestión vía ETFs, todos los vendedores con pánico, todos los vendedores forzados. Ahí es cuando se puede ganar dinero, cuando tienes vendedores forzados de forma sistemática. Y daros cuenta que al final, quien ha comprado abajo del todo ya está recuperando, ya está ganando una cifra de dinero que es bastante importante. Pero lo normal, la fisonomía normal de un movimiento como el que hemos tenido es tener una caída muy profunda, recuperar entre el 50 y 61,8% de la caída, según las reglas de Fibonacci, y luego posteriormente tener una siguiente caída. Y yo creo que en algún momento dado se producirá una segunda caída. Si me decís ahora si yo hoy compraría bolsa, yo hoy no compraría bolsa, hubiera comprado el 16 de marzo cuando estábamos sustancialmente más abajo, pero no tengo ningún tipo de duda que se van a poder comprar otra vez activos de renta variable sin ningún problema durante los próximos meses, a medida que vayan saliendo
toda la publicación de beneficios empresariales. Que hagas una idea, por ejemplo, JP Morgan ha sacado resultados con unas provisiones de 6.800 millones de dólares. Esas provisiones lo hace porque evidentemente sabe que habrá una tasa de mora muy importante. Esas provisiones de 6.800 dólares, por ejemplo, 3.800 son solamente para las tarjetas de crédito. En las hipotecas tú tienes un activo detrás que puedes ir a por él, ¿no? Pero un banco no puede ir detrás de todo lo que se ha consumido con una tarjeta de crédito. Por lo tanto, daros cuenta que vamos a ver todo ese tipo de cifras y ahí probablemente se producirán siguientes correcciones que serán muy, muy interesantes. Por otro lado, tenemos que determinar cuál es el punto óptimo para comprar. Cada uno aquí tiene su modelo de valoración y esto es muy difícil, ¿no? El mundo antes era muy sencillo, antes de COVID-19. Antes, es una idea, el Standard & Poor's 500, ya hablo de este índice porque es el más grande del mundo y el más seguido, estamos prácticamente a 3.500 puntos. La gente lo que hacía era, mira, el beneficio por acción del año 2019 fueron 160 puntos. Estimamos para el año 2020 que son 175, una subida del 10%, y automáticamente multiplicamos 175 por PER 20, 3.500 de Standard & Poor's. La gente pagaba 20 veces PER cuando la media histórica está en torno a 17 veces. Por lo tanto, la gente llevaba mucho tiempo haciendo una relación de causalidad muy, muy sencilla, que es, como vivo en un mundo con el síndrome TINA, there is no alternative, y los tipos de interés están al 0%, tengo que comprar bolsa sí o sí. Además, en este mundo, era un mundo maravilloso, donde las compañías se podían endeudar al 0% de forma ilimitada para recomprar sus acciones. Hoy estamos viendo cómo muchas compañías de ese tipo, por ejemplo Boeing, está pasando serios apuros financieros cuando hace 4 días estaban recomprando sus propias acciones en bolsa haciendo buybacks. Al igual que estamos viendo cómo se ha cancelado aproximadamente más del 50% de los dividendos de las compañías de Eurostoxx 50. O estamos viendo cómo los bancos en Europa, el Banco Central Europeo ha recomendado que no pague dividendos. Por tanto, antes vivíamos en un mundo que era como bastante imaginario, donde la gente en este mundo there is no alternative, y ante el síndrome de tengo miedo a quedarme fuera, estaba pagando PER 20 por la bolsa americana con unos beneficios que para mí estaban completamente sobrevalorados y muy concentrados, vuelvo a repetir, en una serie de compañías que han gozado de una situación extraordinaria, que uno de los grandes interrogantes es qué va a pasar con estas compañías, si pueden seguir manteniendo esta situación. Amazon hoy está en máximos históricos. Ayer hizo máximos históricos. La cuestión es que Amazon ya antes de coronavirus estaba destrozando a todo el mercado, a todo el pequeño comercio, y ahora, gracias al coronavirus, lógicamente se están incrementando muchísimo los pedidos. Pero cuando miren las tasas impositivas del 15-14% aproximadamente de Amazon, dices, esto es justo o no es justo desde el punto de vista de la asignación eficiente de los recursos económicos. Por lo tanto, estas compañías que están tan poco reguladas y que han gozado de esta laxitud impositiva, no sé si eso va a seguir adelante o no. Por tanto, yo no estaría tan seguro de que van a ser los ganadores en el medio y largo plazo, porque ahora habrá que pagar un déficit muy importante en Estados Unidos y tenemos una deuda enorme porque todos los países occidentales van a añadir 20 puntos adicionales de deuda sobre PIB y eso va a ser un lastre muy, muy importante. O el caso de Microsoft. Microsoft desde el año 2001 ha multiplicado por 8 veces su beneficio operativo, pero sigue pagando el mismo nivel de impuestos, lo cual no deja de ser sorprendente cuando vemos estas cosas, porque esto al final, pues yo creo que hay una descompensación muy importante dentro de sectores. Pero volvamos al tema de los beneficios. Esos $175 y ese PER 20, ya, lógicamente, la gente ya no lo estima. Para este año, las estimaciones más actuales que os puedo contar, que son con las revisiones de los últimos 20 días, es que para el Standard & Poor's se está básicamente estimando un beneficio por acción de 140 puntos. Y aquí está la clave. Yo creo que el beneficio va a ser 140, 130 puntos aproximadamente. A partir de aquí tenemos que aplicar un PER. El PER medio histórico ha sido aproximadamente de unas 16, 17 veces. Si tú lo aplicas 17 veces a 140 puntos, te sale un Standard & Poor's en la zona de 2.380 puntos. Ahora estamos en niveles de 2.700 puntos. Por lo tanto, yo creo que, y hemos tocado niveles mínimos por debajo, ¿no? Yo lo que creo es que si se produce una segunda oleada de caída del S&P 500 hacia la zona 2.300, desde la zona de 2.300, 2.400 hacia la zona de 1.900 se puede comprar con toda tranquilidad. Y es donde se puede poner, alguien que haya acumulado liquidez, es donde puede poner a ejecutar su liquidez.
y el plan es ir ejecutando la liquidez en tramos. Yo como gestor de fondos de inversión, cuando veo una cosa que me gusta, no la compro de golpe directamente. Lo que hago es ir comprando progresivamente a medida que va bajando, porque básicamente no soy adivino, no sé dónde está el suelo de mercado. Lo que sí que creo es que van a existir distintas oportunidades y uno se tiene que ir dosificando en términos de decir cuáles son los distintos niveles en los que hay que ir comprando. Yo creo que lo lógico sería que este año tuviéramos un beneficio por acción de $140, que volviéramos a $160. Bueno, yo creo que va a ser por debajo de 140, va a ser más en la zona de 130, que volviéramos a $160 en el año 2021 y que en el 2022 podamos ver las cifras aproximadamente de esos $175. Por lo tanto, hasta el año 2022 no podríamos a lo mejor recuperar las cifras que hemos visto anteriormente, aunque aún así yo sigo pensando que el mundo después de esto va a ser bastante distinto en términos de beneficios empresariales. También hay que estar muy atentos con el tema de las elecciones americanas. Todos damos por supuesto que puede ganar Trump, pero también estamos viendo cómo se están produciendo algunos cambios en las encuestas y bueno, habrá que tener cierto cuidado, ¿no? Pero la cuestión es, si se produce una caída adicional en pánico entre 2.350, 2.400 de S&P y niveles de 1.900, yo hablo de utilizar 5 niveles, ¿no? Si tú quieres gastarte 100 en bolsa, pues compra 20, 20, 20, 20 hacia la baja. Creo que es lo más sensato que se puede hacer. Dentro de esta revisión de beneficios hay sectores más afectados y sectores menos afectados. Para compartir con vosotros las últimas estimaciones por sectores, para que os hagáis una idea, qué es lo que el mercado está estimando. Esta caída de beneficios inicial que estamos esperando del menos 15% de beneficios empresariales en Estados Unidos en el Standard & Poor's 500, pues petroleras está esperando un menos 62%, en materiales está esperando un menos 30%, en compañías industriales un menos 40%, en consumo discrecional básicamente autos y retailers se espera un menos 40%, en sanidad se espera resultados planos, en financieras una caída del 30%, en tecnología apenas una caída del menos 1,7%, en comunicaciones, en telecom se espera una subida del 3% y en utilities del 2%. Por lo tanto, bueno, como veis hay sectores más afectados y sectores menos afectados. Yo creo que cuando uno tiene que tomar la decisión de invertir, tiene que tomar a partir de ahora muchas cosas en cuenta, ¿no? Uno tiene que empezar a pensar qué es el dinero. Y lo digo porque básicamente cuando la Reserva Federal está comprando high yield, que es lo mismo que está comprando bolsa, en el fondo estamos hablando de sistemas liberales o capitalistas, pero encubiertos en una subvención absoluta por parte de los bancos. Y yo no sé hasta qué punto es efectivo esto. Han creado tanto dinero y van a crear tanto dinero en un mes como en 7 años, que a la pregunta clásica de si esto genera inflación o no genera inflación, ha generado inflación durante los últimos años, pero ha generado inflación en el mundo financiero, en el mundo de la renta fija, en algunos activos de renta variable, en algunos activos de real estate y especialmente en los activos, dijéramos, prime a largo plazo que siempre van a estar ahí. Pero como el dinero no ha llegado a la sociedad, evidentemente no se ha producido inflación. Si esa sociedad que estaba con tasas de paro muy bajas y ganando un salario, si además tú le das un cheque de $1.000, no te preocupes que se genere inflación. Pero ahora, por mucho que creen, ese dinero o ese paycheck que va a pasar a la gente va a ser para sustituir un salario en una renta básica transitoria. Por eso la inflación yo creo que no se va a producir, a no ser que se rompa algún sistema monetario. Aquí lo que me da peligro es que el único, en países como Europa, donde tenemos al G3 de Europa, que es Francia, Italia y España, que son países que Italia tiene un 130% de deuda sobre PIB y va a acabar en el 150%, o Francia y España que tienen 100% y va a acabar en el 120%, me preocupa mucho que en Italia, por ejemplo, Salvini pida otra vez lo que en su día pidió fue una divisa paralela, ¿no? O empieza a haber cierta desunión profunda dentro de la eurozona. Espero que no lo haya. Pero es muy importante que identifiquemos a partir de ahora qué es el dinero, cómo queremos tenerlo, en qué formato y dónde queremos tenerlo. ¿Y qué es lo que va a valer de aquí a largo plazo? Uno, tener liquidez para comprar si se produce una caída de mercado brusca adicional a la que hemos tenido, que no sería de extrañar, y es una oportunidad para ir comprando poco a poco y tener alguna expectativa de rentabilidad a largo plazo. Y tener liquidez es un privilegio porque quien no tiene liquidez siempre tiene que esperar a recuperar pérdidas. Segundo, todos aquellos activos que van a estar los próximos 10-15 años y que son seguros como son redes, la gente va a seguir
intentando comprar ese tipo de activos y su rentabilidad, su yield implícita va a ir bajando, por tanto el precio va a ir subiendo. La gente, como el tipo de interés va a estar al 0% de forma sistemática y los bancos van a dar liquidez, si tú te puedes endeudar al 1% para comprar un parque eólico al 6%, te va a parecer una maravilla. Por lo tanto, lo vas a hacer y esa demanda va a haber de forma sistemática. Las redes de telecomunicaciones hemos visto cómo lo que son simplemente las redes, no los usuarios, pues tienen un valor incalculable. Lo estamos viendo ya en muchas compañías que están de telecoms, que han vendido sus redes y las están vendiendo a multiplicadores de 13 veces, 14 veces beneficios operativos frente a un multiplicador de 6 veces al que cotizan las compañías. Creo que las redes de gas y electricidad, las utilities, van a estar razonablemente bien. Los bancos es el eterno problema. Los bancos son máquinas de consumir capital. De cada 100 euros o 100 dólares que dejamos en el banco, 10 lo dejamos en la caja fuerte, 90 lo damos en forma de crédito. Ahora sistemáticamente los bancos centrales van a tener que volver a dar liquidez a los bancos, volver a ampliar capital. Por lo tanto, cuando uno ve la historia de la banca a nivel europeo, a nivel mundial, veis que las ampliaciones de capital son de forma sistemática. Por eso, a pesar de que pueden hacer beneficio récord absoluto, en términos de beneficio por acción, en España estamos viendo bancos que tienen el mismo beneficio por acción que hace 15 años, básicamente, con las ampliaciones de capital que han tenido. Y el resto de industrias, especialmente las industriales, pues van a sufrir un proceso que va a ser un poco más lento de desarrollo. Las compañías farmacéuticas, lógicamente, lo están haciendo bien, pero tenemos elecciones americanas. Esas elecciones americanas, pues ahora Trump lo que tiene que hacer es prometer un estado del bienestar muy importante en el mundo donde la seguridad social es más descompensada entre personas. Por lo tanto, también eso lo que supondrá cierta presión a las compañías farmacéuticas. Pero realmente, si tuviéramos que definir el mundo seguirá dominado por los grandes problemas que teníamos, que era demografía, deuda y deflación. Mirad, estamos en un mundo donde a partir del año 2023-2024 va a haber 500 millones de personas que cumplen 65 años y gente a la cual le hemos prometido una pensión y un estado de bienestar. Y todo eso hay que financiarlo. Y la única forma que hay que hacerlo, aunque es insostenible desde el punto de vista monetario, pero sí que es sostenible porque no hay otra alternativa, es con tipos de interés al 0%. Entonces, eso lógicamente va a pesar mucho sobre el crecimiento. Volver a pensar en crecimientos como antes es complicado. El mundo crecerá de forma normal, el mundo occidental entre niveles del 0 y el 1%, y el mundo a nivel global crecerá en torno al 2,5-3%. Otra cosa que hemos visto de esta crisis es el tema de China. Yo no voy a cuestionar a los chinos, ni voy a poner ahora en cuestión a nadie, porque no es el momento de hacerlo en estos momentos tan complicados, pero es evidente que tienen una situación muy curiosa, porque tienen una de las mayores economías del mundo, y va a ser la mayor en breve, si yo no lo es, pero lo tienen con una divisa que no es abierta y lo tienen con un sistema en el cual pues, es bastante cuestionable todo. Por lo tanto, yo creo que la gran burbuja silenciosa de deuda existe en China y a mí me da bastante miedo ese país porque realmente es un sistema no abierto desde el punto de vista financiero, no tienen una fiat currency, pero en cambio tienen la economía más grande del mundo y financiada con una deuda enorme. Por lo tanto, es otro de los focos, dijéramos, que a largo plazo pues, son un poco preocupantes. En cualquier caso, lo que hay que hacer es ser realista, entender que la demografía, la deuda, la deflación, la digitalización que sustituye el hombre y cómo hacemos esa transformación hacia la digitalización y qué le decimos al factor trabajo, todos estos son grandes retos que tenemos por delante, que hay que asumirlos como sociedades maduras, pero lo que no hay que hacer es volverse loco como nos habíamos vuelto antes y hacer que esto sea una acumulación de riesgo excesivo. Por tanto, la gente que ha tenido liquidez hasta ahora y que ha sido prudente, enhorabuena. Y creo que durante todo este proceso que vamos a ir en adelante se van a producir oportunidades de ganar dinero en un entorno macroeconómico que sí o sí va a estar dominado por estas grandes cosas que os he dicho, de las cuales pues es muy difícil que escapemos. Desde el punto de vista de sociedad civil, yo siempre digo que en Europa y en Occidente tenemos que intentar ser lo menos radicales posibles porque tenemos que darnos cuenta de la gran ventaja que tenemos de poder tener estas divisas para emitirlas ilimitadamente, lo cual es un auténtico chollo. Por tanto, es importante portarse bien como ciudadano y no radicalizarse, porque si no, los sistemas monetarios se pondrán en cuestionamiento. A mí me gustaría poder contestar al mayor número de preguntas que fuera posible. Ya sé que no he dicho nada distinto a lo que vosotros tengáis dentro de vuestra cabeza. Yo
creo que tenemos retos importantes y tenemos oportunidades de inversión muy, muy relevantes. Y pues simplemente lo que hay que tener es paciencia y frialdad. Lo que hay que tener es un plan preconcebido de qué es lo que hay que hacer y de cómo aplicar la liquidez si uno tiene liquidez. Y cómo, pues en vuestro caso, que también gran parte de vosotros estéis en Sudamérica, cómo también transformar de una divisa a otra o qué tipo de activo comprar, es otra de las grandes cuestiones que siempre habéis hecho y también pues son cosas que tendremos que ir pensando, ¿no? Por tanto, yo, Andrés, yo aquí he procurado ser razonablemente escueto y a partir de aquí me gustaría que todas las preguntas que tuvierais, pues poder contestarlas. Muy bien, gracias Alberto. Voy a dejar de compartir. ¿Esta diapositiva no la quieres comentar? No hace falta, no hace falta. Vale, ok. Entonces dejo de compartir y así los puedo ver a todos. Y bueno, el que quiera hablar, que levante la mano y entra, por favor. Si no, voy a ir leyendo yo las preguntas que tenía en el chat, si les parece bien. Mira, Alberto, a ver, hay muchas preguntas. Me pregunta Pablo Andrade que si bien el money supply ha sido incrementado en 10 trillones en los Estados Unidos, pero no hay velocidad del dinero, ¿cuán probable es que empiece a dar un jubileo de deuda para estimular el consumo y disminuir la presión social? Pablo Andrade, de Ecuador. Bueno, esto que hemos estado hablando es pasar de un quantity phasing a un social quantity phasing. Básicamente ahora cuando no tienes salario y vas a tener una tasa de paro probablemente en el 15% o has tenido 6 millones de peticiones de desempleo, los gobiernos para intentar evitar esa radicalización y que la gente se vaya a votar a Le Pen, a Mélenchon o se vaya a votar a Podemos o Salvino de Mayo, que son gente que pone en cuestionamiento el sistema monetario y el sistema, lo que tienes que hacer es hacer una transferencia de renta, que es ese nuevo paso que hemos dado en política monetaria ahora en Europa y en todo el mundo. Por lo tanto, esa renta debe ser una renta transitoria hasta que tú vuelvas a tener un salario. Al igual que, en mi opinión, los bancos centrales tienen que dar todas las condiciones para comprar deuda a las compañías, pero con condicionalidad. Y esa condicionalidad pasa porque esa compañía a la cual tú le estás rescatando, porque realmente lo que estás haciendo es ayudar al acreedor, ¿no? Al bonista, ¿no? A que participa en el mercado financiero, que tenga la condición de al menos mantener puestos de trabajo o deteriorar lo mínimo posible el mercado de trabajo. Pero evidentemente eso va a pasar, pero eso no va a generar inflación. Vuelvo a repetir, generaría inflación si alguien en una economía que tú crees que va con una moto va bien, si además le sueltas un cheque, evidentemente generas inflación, pero no en este escenario ni mucho menos. Y eso es un nuevo estadio que tenemos. Hemos subvencionado a la sociedad para que mantenga el estado de bienestar y ahora probablemente transitoriamente tengamos que subvencionar salarios cuando veamos las tasas de paro tan descomunales que tenemos. Pero el límite, a todo esto hay un límite. Hay que ser, como Estado, hay que ser muy fino para intentar no traspasar el límite en el cual la gente pierda la confianza en su divisa. Vale, perfecto. Alberto, ¿qué opinas de las criptomonedas y qué escenarios probables ves en ese sentido? A ver, yo siempre lo he dicho, a mí la tecnología blockchain me parece que es una tecnología que está muy bien, pero para mí una criptomoneda no es forma de dinero, para mí es el oro. En cualquier caso, soy consciente de que vivo en una generación que el oro lo ven como una cosa que es del Pleistoceno, ¿no? Y ellos ven las criptomonedas como dinero. Bueno, es otra forma de dinero, pero para ser transaccionable pues es mucho más complicado, ¿no? Yo creo que la tecnología blockchain va a tener un desarrollo increíble, pero el tema yo creo que sigue siendo más seguro. Hoy en día le preguntas a un inversor después de tener una caída del mercado del 40% a plomo, que es cómo se encuentran más cómodos y teniendo criptomonedas o teniendo monedas de oro depositadas en un banco en Canadá o en Suiza, y yo creo que un gran porcentaje te diría que la segunda opción. Aunque también hemos visto que estando confinados en casa, todos, sin salir de casa, el oro no te vale absolutamente para nada. Te vale lo que es la tarjeta de crédito, los medios de pago, ¿no? Digitales, ¿no? Pero realmente yo siempre pongo el ejemplo. Probablemente si tú viajas a cualquier país en el cual tienes ser susceptible de tener un problema de seguridad personal, si vas con un puerto USB en el que quieres tener tus
no sé, tus claves a lo mejor ni te acuerdas de ellas, ¿no? Mientras que con unas monedas de oro siempre se puede transaccionar, ¿no? Por lo tanto, yo no soy especialmente conocedor del mundo de las criptomonedas, pero creo que es más seguro tener oro. Andrés, Perfecto. he perdido la pantalla, la portada. Un segundo. Vale, perfecto, yo te veo a ti, está bien. Te veo otra vez. Vale. Ok. Muy bien. Vale, perfecto. Mira, hay otra pregunta y la hace Diego Torres, es sobre la deuda en países emergentes, que se ha caído en precios y no ve recuperación. ¿Qué pasa con estos países que necesitan financiarse nuevamente, pero el mercado para ellos se ha cerrado? ¿Qué salida tienen estos países y los inversores de los papeles que emiten estos países? Bueno, antes de la crisis del COVID-19, la financiación cuando era negativo o cero, en la mayor parte, yo siempre pongo el ejemplo de que acordaros que antes de COVID-19 Louis Vuitton iba a comprarse Tiffany's por 12 billion y los bonos de Louis Vuitton cotizaban al cero o incluso algunos en negativo. Por lo tanto, daros cuenta qué cosa tan curiosa, ¿no? Evidentemente, para el capital eso es fantástico. Este mundo provocó que todos los países emergentes pues, se financiaran esos multitud de dólares baratos que teníamos y los tipos de interés bajaran de forma agresiva. Ahora, lógicamente, cuando se produce esto, se produce primero esa transferencia de riqueza de los bancos centrales a su país, pero yo creo que tardará tiempo en que vuelva al mundo emergente. El mundo emergente lo que se ve abocado pues, es hacer esas devaluaciones, a no gozar de esas fiat currency y creo que eso va a costar, ¿no? Estamos viendo todas las divisas, especialmente, bueno, el real brasileño hemos visto que ha caído, ese problema se agudiza también con la caída de las materias primas, afecta mucho a países emergentes que tienen materias primas, se ven muy afectados, pero evidentemente estos países va a costar financiarse y, bueno, probablemente pues la devaluación tendrá que seguir, ¿no? Yo creo que al final es un tema de cuando el mundo se ponga en marcha, la ventaja es que la globalización no va a parar, ¿no? Y la competitividad de estos países pues, va a ser superior a la que teníamos antes de COVID-19. Por lo tanto, yo creo que cuanto antes tienen que seguir reivindicándose como la gran fábrica del mundo, ¿no? Porque realmente son mucho más competitivos y sus monedas también, como consecuencia de esa debilidad de financiarse, el lado positivo que tienen es que van a poder producir más barato y ser más competitivos con respecto a nosotros. Por lo tanto, hay que esperar a eso, a que se abra otra vez eso. Y el Fondo Monetario Internacional, bueno, va a ser el principal financiador de estos países como lo es siempre. Vale, perfecto. Mira, Alejandro Cibaja nos pregunta sobre qué opinas del salario básico universal como una solución al problema de desempleo. Para mí no es admitible un salario universal, aunque como lo he comentado en la reunión, dadas las excepcionalidades de tener un triple shock de oferta, demanda y shock financiero y tener la demanda confinada en casa y muchas industrias cerradas que no pueden abrir, creo que desde el punto de vista, si hemos sido capaces de hacer un quantitative easing durante 8 años, 9 años para mantener el estado de bienestar, del cual en gran parte se ha beneficiado el mundo financiero, no importa que se haga un social quantitative easing, se haga una renta universal transitoria hasta que las compañías puedan empezar a pagar salarios. Pero todo esto con condicionalidades. Desde el Banco Central, daos cuenta que si el Banco Central crea el dinero, el banco entonces es el que transmite el dinero a la compañía. Pero tiene que haber condicionalidades para que el trabajo vuelva a los niveles anteriores lo antes posible. Pero evidentemente no puedes generar una renta universal de forma permanente porque básicamente los estados occidentales no tienen dinero suficiente para pagar esa renta universal. Incurriríamos en déficits sistemáticos de los cuales al final acabaría con una devaluación de los sistemas monetarios absoluta. Pero temporalmente hay que hacerlo. Vale, perfecto. Aquí voy a juntar dos preguntas en uno, si te parece, Alberto. Tú ya has comentado que tú esperas que el mercado vuelva a tener otra caída para volver a entrar. Me preguntan si esto lo ves posible, bueno, ¿cuándo crees que sería? Y en ese momento, ¿qué tipo de activos, concretamente de bolsa, crees que serían la mejor opción? Vale, mira, la bola de cristal no la tengo. No sé cuál es el espacio temporal. Lo normal es, después de estas caídas tan profundas, que recuperes si coges el nivel máximo de S&P y el nivel mínimo de S&P y coges los puntos que ha caído, te haces las proporciones de Fibonacci, haces el 38, el 50, el 61,8 y lo normal es que entre el 50 y el 61,8 tengas ese rebote. Y es un rebote muy sustancial el que hemos tenido. Lo normal es esperar una segunda pata de caída
para ver cuál es la resiliencia o la fortaleza del mercado. Y también eso se produce en coincidencia con la publicación de resultados y vamos viendo cuál es el destrozo que tenemos dentro de la economía. Por lo tanto, yo creo que en esa segunda caída se puede ir comprando con 5 distintos niveles de entrada. Os he comentado, desde 2.400 hasta niveles de 1.900 puntos. A partir de ahí, ¿qué sectores compraría? Compraría clarísimamente aquellas cosas que sé que van a estar los próximos 20 años ahí siempre y que no van a desaparecer y que tengan unas ventajas competitivas enormes. Si, por ejemplo, AB InBev, que es la mayor cervecera del mundo, bueno, pues esto es una compañía que ha caído en torno a un 50% en precio. Es una compañía que ha caído un 50% en precio, que el año 2020 sus ventas van a caer un 14%. Probablemente recuperará niveles de beneficio operativo y de ventas en el año 2022. Pero al final, a los precios a los que está, si vuelve a caer otra vez por debajo de 40 euros, por ejemplo, AB InBev, es una compañía que si tú la normalizas, porque aquí lo que estamos intentando buscar en el mundo financiero es la normalización, y AB InBev siempre estará ahí. Es muy complicado que desaparezca la mayor cervecera del mundo. Entonces, viendo beneficios del año 2022 normalizados y la acción cae a niveles de 40, no es complicado que esa compañía, si la aguantas 5 años, la veas otra vez en niveles de 80. Por lo tanto, bueno, muchas compañías de este tipo, redes de telecomunicaciones, compañías como Vodafone, por ejemplo, que están empezando a vender sus torres y que está, en términos de valoración por usuario, tremendamente baratas. Compañías de ese tipo, Bayer, si sigue cayendo, o sea, son las compañías que yo tengo en mi fondo, pero muchos gestores tienen otras compañías. Bueno, yo creo que son oportunidades, ¿no? También hay oportunidades para ponerse corto. Para mí sigue siendo imposible entender el tema de Tesla. Entiendo el tema de Disney, que se ha ido a niveles muy altos por las suscripciones porque tenemos a todos los niños en casa metidos. Entiendo Netflix, que está yendo como un tiro, porque lógicamente está todo el mundo devorando series en casa, pero las valoraciones de esas compañías me resultan más difíciles, ¿no? O Amazon, que está en máximos históricos. Amazon es una compañía excelente, es una compañía disruptiva excelente, pero es muy importante distinguir entre precio y compañía excelente. Tú puedes tener una compañía excelente, pero a un precio que no es excelente. Puedes tener una compañía que no sea tan brillante a un precio extraordinario. Y, por ejemplo, en Amazon, a pesar de que la relación de causalidad que hagamos ahora es que Amazon va como un tiro porque está doblando pedidos ahora contra la gente en casa, estamos pagando per 23 veces beneficios del año 24 si crecen ventas anualmente al 17% y sigue manteniendo tasas impositivas muy bajas. Por lo tanto, bueno, yo creo que es mucho más sensato irnos hacia otro tipo de compañías, como compañías muy sólidas que van a estar en telecoms, en redes de electricidad, en estas cosas que vemos en compañías industriales. Por ejemplo, Rolls-Royce está a unos precios que ha caído un 70%. Es muy complicado que ahora se vendan motores para hacer aviones de Rolls-Royce, pero dentro de 20 años Rolls-Royce estará ahí probablemente, o compañías como Siemens, compañías de este tipo, ¿no? Y luego esas compañías, bueno, que las compañías tecnológicas pues hay que tener mucho cuidado porque ahí hay compañías maravillosas pero a precios que no son tan maravillosos, a pesar de que sus modelos de negocio nos parezcan increíbles. Vale, perfecto. Mira, Isabel de Bolivia nos pregunta cómo crees que puede afectar esto a los planes de pensiones, a las carteras de planes de pensiones, que normalmente todos sabemos que tienen un horizonte a más largo plazo, ¿no? Y si deberían Bueno, actuar al respecto. Esta es una de las buenas preguntas que tenemos en Europa. Los fondos de pensiones y las compañías de seguros tienen un problema desde hace mucho tiempo muy, muy importante, que es que tienen que invertir en un mundo donde la curva de tipos de interés es cero o negativo. Un fondo de pensiones en Alemania, donde ha prometido un 3-4%, cuando tiene que invertir en negativo, ¿qué hace? Pues lo que hace es pasar de comprar activos financieros de renta fija a comprar activos de renta variable y a su vez a comprar activos reales. Por ejemplo, con esta compañera de Bolivia, pues compartir con ella que en Dinamarca, que los países nórdicos tienen toda la curva de tipos en negativo, los fondos de pensiones de Dinamarca y junto con algún fondo de pensiones de Canadá y de Australia lanzaron una OPA sobre Teledenmark, la compañía de telecomunicaciones. Lo que hicieron fue dividir luego la compañía en dos, por un lado la red y por otro lado los usuarios. La parte de red, como siempre va a estar ahí, la pusieron con una deuda neta sobrepita de 7-8 veces, la apalancaron. Y con eso se garantizaban poder pagar dividendos del 4%. Y con eso sustituir a la renta fija, que era lo que tradicionalmente un fondo de pensiones, una compañía de seguros, tiene que hacer. ¿Qué están haciendo la compañía de seguros? Comprándose todos los edificios Prime en el centro de las grandes ciudades. Pero claro, como te puedes financiar a niveles del 0,5%, pues si ese edificio lo puedes comprar
a un 3% de yield, lo compras, porque si te da un 2,5 en un mundo de crecimientos del 0,1 es una auténtica maravilla. Si te puedes financiar al 0,5 se pueden financiar las grandes fortunas. Por tanto, todas las compañías de seguros y fondos de pensiones van a intentar comprar activos reales, y evidentemente la parte de equity, pues yo imagino que aprovecharán esta caída para incrementar un poco su posición de riesgo. Pero dijéramos entre comillas, el déficit de fondos de pensiones que hay muchas compañías, especialmente en el Reino Unido y en Europa, es muy, muy importante. Pero es como consecuencia de esa política de tipo cero necesaria para seguir manteniendo esta globalización con estado de bienestar. Es el lado negativo, ¿no? Dijéramos, es la represión financiera del ahorrador de dinero. Vale, perfecto. Mira, Alberto, hay una pregunta de Juan Carlos Torres, que él está preocupado por las valorizaciones en el M&A, ¿no? ¿Cómo crees que esta crisis del COVID va a afectar la valorización de las empresas y sobre todo en las empresas de América Latina? Es un poquito bola de cristal también, pero ¿cómo harías tu análisis ahí? ¿Cómo va a afectar en la valoración de las compañías de fusiones? Sí, Bueno, a ver, América Latina. yo diría a primeras que el mundo en sí mismo, cualquier activo se ha devaluado entre un 20 y un 30%. Esta pregunta la podemos hacer de forma distinta. Oye, si yo tengo un fondo de private equity, de esos que no se valoran, que te dan una valoración una vez cada X meses, ¿cuánto vale mi inversión ahora? Pues seguro que el mundo se ha devaluado entre un 20 y un 30%. Ahora va a haber mucho dinero, por supuesto, va a haber una liquidez tremenda, pero esa liquidez que anteriormente, antes de COVID, en las últimas fases de liquidez iban dirigidas a lo último que siempre el inversor va cogiendo en su portfolio, que es el private equity, ahora esa liquidez va a ir dirigida mucho más a la sociedad y a salvar empresas. Por lo tanto, probablemente las operaciones de M&A, al igual que los buybacks, todo eso se va a reducir de una forma muy, muy importante. Pero tendríamos que ir caso por caso en términos de valoración para distinguir qué tipo de compañías estamos hablando. Mira, hay un sector que no hemos hablado y aprovecho para hablar ahora, que es el tema de las materias primas. Las materias primas, si vosotros buscáis un sector estratégico a largo plazo que esté tremendamente barato, esas son las materias primas. Jamás en 100 años de historia las materias primas han estado tan baratas en comparación con el mercado financiero. Entonces tenéis muchísimas compañías en Sudamérica a unos precios completamente ridículos en términos de materias primas. Y aquí hay que distinguir entre materias primas escasas o no escasas. Y esto vale lo mismo para cualquier tipo de negocio que vosotros tengáis. Oye, yo tengo un negocio que es escaso o tengo una cosa que tiene muy poca, o tengo una cosa que tiene mucha gente. Entonces, dentro de las materias primas, dijéramos abundantes, como puede ser el petróleo, como puede ser el carbón, como puede ser el potasio, bueno, aquí lo importante es que tú seas eficiente. ¿Por qué? Porque en este mundo que muchas compañías han financiado barato para extraer petróleo a $60 o a $50, que es donde ganaban dinero, como puede ser la industria del fracking, ¿vale? Esa gente va a perder dinero de forma sistemática, incluso puede haber ciertos defaults a la que el petróleo está a $20. Por tanto, si tienes una materia prima abundante, vale, pero eres un productor en el primer cuartil de costes de eficiencia, esas compañías han caído en bolsa 70-80% como cualquiera. Y esas sí que son grandes oportunidades de inversión. Mira, por ejemplo, el carbón. Es muy poco socialmente responsable comprar carbón. Pero el carbón es poco socialmente responsable comprarlo en Europa porque hemos adquirido un estado de bienestar maravilloso. Pero la India, Pakistán, Filipinas, Bangladesh necesitan carbón. Al igual que en Estados Unidos, el 18% de la energía se hace con carbón. Y en el 2030 todavía será un 13%. Es decir, el carbón va a seguir siendo necesario. Os aseguro que a estos niveles de carbón van a quebrar probablemente el 50% de las compañías de carbón, pero los que queden serán muy eficientes. Y luego existen otro tipo de metales que son escasos, como es el oro, pero el oro ya es un tema de mitad demanda industrial, mitad concepción financiera de qué es dinero. Pero, por ejemplo, el cobre. Yo soy un apasionado del cobre, porque el cobre es el metal más escaso, el metal que menos se ha descubierto durante los últimos años y el metal que creo que cotiza a unos precios más baratos en comparación con la cantidad de demanda que va a haber en el futuro para hacer ese mundo verde, para hacer ese mundo de electrificación, para hacer ese mundo de aire acondicionado que el mundo necesita con el cambio climático. Y creo que hay compañías en el mundo que están tremendamente baratas de cobre y muchas de ellas están en Sudamérica. Y yo no tendría ningún tipo de duda en decir, mira, tú tienes que poner tu dinero ahora en una minera de cobre que ha caído un 80%, no importa, porque sé que el cobre está ahí y que el cobre se tendrá que ajustar al alza. Ahora ha caído y se ha desligado del precio del oro como consecuencia del tema de la bajada de demanda, especialmente la que va a haber en China, pero pensando a 10 años vista va a haber escasez de cobre. Y creo que los productores eficientes de cobre
están a unos precios tremendamente baratos, ¿no? Yo personalmente en el portfolio, en el fondo, por ejemplo, tengo compañías como Freeport-McMoRan en Estados Unidos y como Buenaventura en Perú. Perfecto, Alberto. Mira, justo tenemos una pregunta de Perú que es de Armando Vélez y quiere, ya lo has mencionado, pero quiere saber por qué en una comparativa entre inversiones en bienes raíces y billetes, me imagino que será cash, ¿por qué crees que es más atractivo bienes raíces si ahora mismo hay una oferta detenida y como que es un mercado que está parado? Es lo que entiendo, ¿no? Bueno, yo cuando me refiero a bienes raíces o activos reales me refiero a esto, ¿no? Que a ver, tener cash es siempre súper importante porque te permite comprar cuando la gente vende forzada o comprar a precios ridículos cuando hay vendedores forzados en el mercado que tienen que deshacer posiciones porque les saltan los margin call por exceso de apalancamiento, lo que sea. Lo que me refiero es que si tú tienes un activo real, y cuando me refiero a activo real es que si tú tienes, por ejemplo, una finca donde se produce una cosa de la cual hay escasez, eso vale mucho dinero. Si tú tienes una mina de cobre, a pesar de que tu cotización en bolsa haya caído, pero tienes el cobre y lo puedes extraer a un precio eficiente, eso es una ventaja competitiva tremenda. Cuando tú tienes un edificio prime en el centro de Londres, eso es un edificio que estás mucho más protegido que si tienes un local en una ciudad, una cuarta ciudad de España, donde los precios de los locales están por los suelos. Me refiero a eso, entre ese equilibrio de tener buenos activos reales y bienes raíces, tener una liquidez suficiente y tener unos activos financieros razonables. Es muy importante el tener siempre cash para poder acudir al mercado cuando todo el mundo está deprimido. Y esa es la clave, ¿no? También es muy complicado no participar en la fiesta, pero hay muchas veces que hay que bajarse de la ola y decir, señores, hasta aquí hemos llegado. Esa capacidad de decirme me bajo de la ola y me voy de la fiesta, que sé que es muy difícil, solamente te lo puedo dar un estudio profundo de la macroeconomía, que al final a largo plazo es la que te da el margen de seguridad para no cometer errores financieros graves. Pero es muy importante, para yo, como digo yo siempre, analizar los activos que tienes para saber hasta qué punto están protegidos o no en el nuevo escenario o en el mundo que ya veníamos de las 3Ds, de la bruja de las 3Ds, si estás afectado por eso o no. Evidentemente, si tú tienes un local alquilado a una agencia de viajes, tienes un problema. Si tienes un local que está alquilada a una tienda de ultramarinos que vende comida, pues a lo mejor estás amenazado por Walmart. Sí, esas cosas son las que hay que analizar para decir qué tipo de activo tienes, ¿no? Vale, mira, justamente hablando de análisis y seguimos en Perú, esta vez tenemos una pregunta de Jorge Giglino. ¿Qué parámetros estás usando para analizar ahora mismo los mercados, dado que va a haber una cierta incertidumbre con los posibles rebrotes del virus y con las restricciones también, cuando se levanten las restricciones? Vamos a ver, para determinar el precio de un activo tenemos que multiplicar el PER por el beneficio por acción. En términos de beneficio por acción, creo que la cosa va a estar entre los 130 a 140 dólares para el próximo año de beneficio por acción. La clave, como os he dicho antes, es el qué PER aplico. Este PER históricamente iba correlacionado con el bono a 10 años de un país, pero en el momento que el bono a 10 años se cayó a niveles mínimos, los tipos de interés dejaron de ser un argumento para valorar bolsa. Y por eso, pues, es igual de justificable pagar 14 veces que pagar 20. Hay gente que paga 20 veces porque dice, no tengo inversión alternativa, compro bolsa, pago PER 20, o porque quiero comprar compañías a PER 20 porque van a crecer mucho. Y hay gente que dice, mira, yo en un mundo tan deflacionario, con tanta deuda y con un problema demográfico tan importante, yo pago PER 14, que es un poquito por debajo de la media histórica. Por lo tanto, es muy complicado determinar cuál es el volumen de PER. Yo creo que la media histórica de PER, estimado a 12 meses vista, la media histórica son 15 veces. El PER trailing, que es el del año pasado, la media histórica de PER es 17 veces. Yo creo que lo normal sería pagar, igual que antes estábamos pagando 20 veces sobre 175 dólares, hacíamos 3.500 de S&P, lo lógico sería pagar el PER medio histórico del forward, que son unas 15 veces, sobre un beneficio normalizado del Standard & Poor's, que serían 160 dólares dentro de a lo mejor año y medio o 2 años. Esta valoración pues te daría valoraciones de 2.400 del S&P. Por tanto, eso es lo que yo estoy haciendo para decir cuál es el punto donde yo tengo margen de seguridad. Pero si a mí un alumno en la facultad, en la universidad, me dice, mire, yo pago PER 20 porque como vamos a seguir con tipos de interés al 0%, no tengo alternativa y va a haber mucha liquidez en el mercado, voy a pagar PER 20. Pues también hay gente que lo hace, pero
yo creo que cuando pagas esos multiplicadores, clarísimamente, al final tienes problemas. Y luego hay que tener claro una cosa, tú no tienes tipos de interés al 0% porque seas un fenómeno. Tú tienes tipos de interés al 0% porque tienes una economía completamente subvencionada. Y aquí sí que me gustaría volver a que entendiéramos una cosa como los niños, pero es bien sencilla. Muchos niños que están ahora en casa confinados piensan mucho, ¿no? Porque claro, están todo el día en casa, pues al final piensan demasiado. ¿Por qué los chavales te dicen siempre, oye Alberto, y si la Reserva Federal es capaz de generar 2,3 trillones en una tarde, con 2,3 trillones, ¿cómo solucionaríamos el problema de África? ¿No? Es bien sencillo, ¿no? Es so easy. Claro. Pero fijaros, vamos a volver, imaginaros que vamos a una película del oeste con John Wayne. ¿Os acordáis de John Wayne? ¿No? O con Marlon Brando. Bueno, o vamos con Clint Eastwood. Los bancos en el antiguo oeste, al igual que cuando se crearon en Roma, Florencia, se basaban en un contrato jurídico de depósito, en el cual tú le dejabas el dinero al banco para que te lo guardase, y te guardase el 100% del efectivo que le dabas. Por lo tanto, tú le pagabas un dinero que es como si fuera el tipo de interés negativo, pero era para que te lo custodiase y se lo dabas a aquel banquero que mejor te iba a proteger el dinero. Y en el antiguo oeste eran los que tenían las cámaras acorazadas más fuertes. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día nosotros seríamos capaces de pagar a alguien. Yo pagaría a un banco un tipo de interés negativo. No tendría ningún problema de pagar un depósito en negativo si me garantizasen que el 100% de mi dinero siempre estaría disponible, 100%. Pero recordad que en España tú puedes tener 200.000 euros o 300.000 euros o 400.000 euros en el banco y el banco, si quiebra, solamente responde por 100.000 el Fondo de Garantía de Depósitos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Señores, tenemos tipos de interés al 0%, no porque seamos negativos, no porque seamos unos fenómenos y tengamos una solvencia maravillosa que permita guardar ese dinero. Lo tenemos porque necesitamos seguir subvencionados en un mundo que gasta mucho más de lo que ingresa. Entonces, las medidas de valoración son muy complejas, pero en el fondo estamos devastando el valor del dinero. Esto daría para una clase, probablemente para un ciclo académico entero, de determinar que a medida que vas destrozando el valor del dinero porque imprimes ilimitadamente, el PER o el multiplicador tendría que ir bajando. Daros cuenta que ahora un tipo de interés que se pareciera al tipo de interés a 10 años, y recordad que el tipo de interés a 10 años refleja el crecimiento nominal de la economía, tendríamos que hablar de los high yield hoy en día. Por lo tanto, estamos devastando el valor del dinero. Hoy en día, el tipo de interés no refleja la solvencia del país, refleja simplemente lo que es la intervención de los bancos centrales. Y si no, tenéis Japón. Y aquí os doy un tono de optimismo, o sea, estar contentos y alegres cuando acabe la videoconferencia. No sé qué hora será en Sudamérica, pero no sé, la piscina o tomaros lo que queráis. Tenemos a Japón. Japón tiene un 270% de deuda sobre el PIB. Japón lleva viviendo así 30 años. Eso sí, no penséis que eso va a suponer expansión de PER, como Japón no ha supuesto, ni penséis que Japón crece más de lo normal. Para nada. Está anquilosada en su trampa de deuda. Por lo tanto, bueno, todo esto es bastante complejo, ¿no? Vale. A ver, dos preguntas unidas aquí también. ¿Qué porcentaje de la cartera recomendarías a los inversores, sobre todo en Latinoamérica, que tengan en bienes inmuebles y qué porcentaje en cash y en bolsa? Y por otro lado, si va a haber esta especie de inundación del mercado con la liquidez que venga de Estados Unidos, ¿qué tendrían que hacer los países en América Latina, concretamente casos como Ecuador, que me pregunta Pablo Cortés o Alejandro Vélez, para que le pueda llegar hacia esos países, y si eso incluiría un descenso de los tipos de interés? A ver, yo creo que vamos a empezar por el tema del porcentaje. Eso es muy... Yo sinceramente creo que hay que tener tu casa y la casa segunda residencia si quieres tenerla. Y luego si quieres tener inmobiliario, pues tienes que decidir que puedes tenerlo vía comprándote un REIT, un fondo de inversión que invierte en los mejores activos del mundo diversificado, o comprarte el mejor edificio que tengas en tu zona, o un edificio que siempre o un apartamento que sepas que siempre vas a tener alquilado, ¿no? Las proporciones dependen del riesgo de cada uno. Para mí el tema de los países emergentes, vuelvo a repetir aquí, es que tenemos que ver también, yo no sé hasta qué punto el mundo,
Yo veo que la sociedad es muy solidaria, pero yo no sé hasta qué punto los gobernantes se van a convertir en más solidarios o no, pero el mundo necesita cambiar un poco la concepción que tiene. O sea, aquí es como que a todo el mundo le ha ido bien la simbiosis de China con Estados Unidos, la simbiosis que hay de decir, ellos producen barato, compran nuestra deuda, nosotros financiamos nuestros déficits, pero aquí es como que hay que girar un poco la mente hacia otros países del mundo. Entonces, esos otros países del mundo también hay que financiarlos dentro de esta globalización tan brutal, porque durante un periodo de tiempo muy largo te han estado ayudando en tus procesos productivos produciendo mucho más barato. En cambio, ahora viene una crisis de deuda y ¿qué haces? Los vas a dejar ahí apartados. Por lo tanto, de una manera u otra, yo creo que esos países hay que seguir financiando esos países. Especialmente, yo creo que ahí existen muchas oportunidades. Los rendimientos, evidentemente, son distintos, son mucho más elevados que tienes que exigir los rendimientos porque las primas de riesgo son superiores, pero básicamente porque las sociedades democráticas deben ser muy estables, ¿no? Pero el mundo se tiene que plantear clarísimamente cómo son las relaciones del mundo emergente con el mundo desarrollado y ver cuáles son las ventajas y desventajas que tenemos cada uno de nosotros. Pero si queremos ser globales de verdad, tenemos que pensar así. Si no, mira, nos volvemos proteccionistas y nacionalistas y cada uno que aguante su vela, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo muy importante. Todos esos países, para mí, lo vuelvo a repetir, tienen una capacidad de materias primas muy importantes, tienen una capacidad de crecer vía desarrollo de telecomunicaciones que nosotros ya pues, probablemente no tenemos. Y luego yo creo que los procesos macroeconómicos son muy lentos. Yo creo que muchas veces, en vez de estar haciendo tanta ayuda necesaria, por supuesto, para el tema de la deuda, lo que tenían que hacer es, cuando las épocas de bonanza, o sea, todos los problemas que ha habido en Europa ahora entre el norte y el sur han sido porque los del norte reprochan a los del sur que cuando a nosotros nos va bien, ahorramos poco dinero. Yo creo que lo que hay que hacer es que cuando al mundo le va bien, a estos países hay que decirle, mira, además de financiarte y bajarte el tipo de interés a cifras que a lo mejor son ridículas, como ha pasado en algún país emergente, lo que hay que hacer es financiarte y ayudarte a tener un buen sistema educativo y tener el mejor sistema educativo posible, porque eso provocará que dentro de 10 o 15 años tu productividad crezca de forma exponencial, ¿vale? Y tengas una mano de obra muchísimo más preparada que te permita ir en los procesos de consumo mucho más adelante. Y en los bienes de capital, esto es pura teoría austriaca. Si tú te vas ahorrando dinero y puedes irte avanzando en el proceso de bienes de capital e irte a fases de producción más complejas, pero sobre todo necesitas procesos de desarrollo educativos muy importantes. Y eso es en la que la época de bonanzas, los grandes organismos internacionales tienen que hacerlo. Pero, ¿qué os voy a decir en un día como hoy, ¿no? Donde el señor Trump se ha levantado por la mañana, no sabremos qué habrá desayunado y ha decidido que a la Organización Mundial de la Salud le retira 500 millones pues porque lo hace muy mal y son muy torpes. Entonces, bueno, eso me hace ser un poco pesimista en cuanto a todo este tipo de cosas que el mundo desarrollado tiene que hacer con el mundo emergente. Pero vamos, esperemos que yo sigo confiando en todos esos organismos internacionales que no son muy políticos, confío mucho más que en los políticos, aunque yo de política no quiero hablar. Vale. Oye, Alberto, dos preguntas más y terminamos y te voy agradeciendo la generosidad en tu tiempo y te tomo la palabra para que ese tema que comentabas antes lo hablemos en otra sesión más adelante. Pero nos pregunta Rodrigo Isasi de Perú si estás invertido ahora mismo en sector salud y de qué manera. Y bueno, respóndeme esa y luego te digo la última pregunta. ¿Sectores? Sector salud. Sector salud. Salud. Ah, no. No, en la composición de cartera teníamos Fresenius, que es una compañía alemana con hospitales, y luego una compañía italiana que se llama CIR, que es el holding financiero de familia Benedetti, que básicamente tiene lo que son residencias hospitalarias, que es un negocio que no hace más que crecer y además tienen un componente de valor inmobiliario muy importante. Además es un holding financiero que tiene una posición de caja muy importante. Las compañías farmacéuticas, yo he tenido compañías farmacéuticas hace 2 años y funcionaron bastante bien. Ahora pues no tenía, tampoco, ahora es como muy sencillo decir, vamos a invertir en salud porque tenemos el tema de coronavirus, pero probablemente tampoco el sector sanidad esté especialmente barato en comparación con otros sectores. Pero sí que históricamente tengo estas 2 compañías ahora, pero históricamente pues tenía una posición importante en Sanofi y en Shire, que fue una compañía que fue opada por Takeda, por la japonesa, que es especialista en enfermedades raras. Pero ahora solamente tengo esas 2 compañías. Igual que el tema de la biotecnología o el tema de todo esto que está muy de moda, bueno, eso son compañías como bastantes binarias, ¿no? Es sí o no, ¿no? Entonces, bueno, y el sector farmacéutico, dados cuenta, por ejemplo, en Europa, que la bolsa ha caído un 26%, pues el sector farmacia solamente ha caído un 5%, por tanto,
es una compañía, son compañías excepcionales, pero que no están en el precio más atractivo. Cuando has tenido, por ejemplo, pues otros sectores que han caído un 40%, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista de precio en bolsa, ahora yo no veo atractivo tener farmacéuticas, y además especialmente preveyendo que Trump probablemente suelta algún zarpazo sobre el tema de la sanidad, porque ahora de repente Trump, no tengáis ningún tipo de duda, que se convertirá en el adalid de la sanidad pública en Estados Unidos para todo el mundo. Vale, última pregunta que viene de España. Perdón, sigue, sigue. No, porque le conviene electoralmente. Lo siento. Vale. Última pregunta de Santos García, que dice que en el momento actual parece lógico que con los niveles de consumo y demanda de energía bajen y tarden en recuperarse. Entonces, si existe un exceso de potencia instalada en muchos países, ¿no parece arriesgado en invertir en empresas generadoras de electricidad, aunque haya un subyacente detrás que sea realmente material? Correcto. Vamos a ver caídas de demanda de electricidad, especialmente porque tienes la industria, la tienes completamente parada, muchas industrias en muchos sitios, y esa demanda, lógicamente, va a caer, ¿no? Eso ya está reflejado, digamos, en las cuentas de resultados donde se ven caídas de ventas y caídas de EBITDA, que tardaremos en volver a ver. La cuestión es que muchos de estos activos han caído de precios 50 o 60%. Entonces, es como siempre, tenemos que distinguir por un lado lo que son las cifras estas macroeconómicas de las cuales estamos hablando, las cifras de beneficios empresariales, otra vez tenemos que ver es la parte de precio, ¿no? Por lo tanto, cuando tú ves compañías como, por ejemplo, Engie en Francia, que es una de las mayores compañías la mayor compañía de electricidad de Europa, de máximo a mínimo cayó un 48% en un mes y medio. Ha recuperado, se fue de niveles de prácticamente 17 euros a niveles de 8,6 euros. Está en 9,3. Es decir, creo que está tremendamente barata, al igual que, por ejemplo, Electricité de France. Aquí ya se está incluyendo que su beneficio y sus ventas van a caer. Pero cuando tú analizas, por ejemplo, solamente la parte de renovables que tienen, justifica más que de sobras el precio que tienes actualmente. Por lo tanto, bueno, todo esto es ya temas concretos de valoración. Hay que intentar siempre hacer esa distinción entre lo que es que el negocio va a ir mal y las cifras van a ir mal, y por otro lado, el precio del activo que cotiza en bolsa. Hay compañías que lo reflejan antes, compañías que lo reflejan después. Esa ya es la labor que hacemos los analistas, de valorar las compañías y decir, mira, esta compañía ha caído un 60%, pero es que a estos precios, por mucho que la demanda vaya a caer un 10%, un 15%, me da exactamente igual, te estás comprando a 20 años vista un negocio a unos multiplicadores muy, muy baratos, ¿no? Pero eso ya hay que ir compañía por compañía analizándolo. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Una sesión muy interesante. Ya no tengo más preguntas. Y muchas gracias a todo el mundo por que nos están felicitando por la sesión. Les ha parecido muy interesante. Así que, nuevamente, gracias por confiar en nosotros para estos Expert Insights, y gracias, Alberto, nuevamente por estar aquí. Un abrazo a todos y final de la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.